Pues la pieza se llama Las batallas del display y les cuento como antecedentes. Mi trabajo, como que últimamente he estado reflexionando mucho sobre mi... ¿Se escucha, verdad? Todo lo que estoy diciendo. ¿Más fuerte? ¿Sí? He estado reflexionando sobre mi trabajo y lo podría dividir como en 3 etapas. La primera etapa fue una etapa que empezó como en 2003, es un preámbulo. Y era una etapa en la que trabajé colaborativamente con Isaac Olvera. Teníamos un colectivo que se llamaba Metapong y trabajábamos en proyectos de sitio específico, ¿no? Un tanto en los contextos de museos que nos invitaban y desarrollábamos proyectos a partir de eso, ¿no? Y desde entonces yo empecé a desarrollar una investigación sobre la imagen, ¿no? Que va de la mano de eso. Un poco cómo materializar esa imagen, las imágenes de alguna manera en los espacios. Y después hay una segunda etapa que terminó como hace un par de años, que es en la que continúa como mi investigación como sobre los objetos y las imágenes, y dependía un poco más como de los relatos que existían alrededor de piezas que habían sido realizadas como en otros tiempos y como que los traía y los relacionaba con otros procesos, etcétera. Y de eso surge como todo un cuerpo de obra que está como viene como en un libro que saqué hace poco que se llama Fantasmas, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y justo como al estar como cerrando eso, esa serie de proyectos, fue cuando me invitaron a trabajar en la Bienal FEMSA, ¿no? También fui padre, ¿no? Entonces eso provocó como que una pausa como en una serie de investigaciones como que tenían que ver con eso, con los relatos y las imágenes, ¿no? Y el valor simbólico de las obras de arte. Entonces a partir de eso, durante todo ese proceso en el que hice un trabajo curatorial, como un poco más enfocado a eso, me percaté que con todos esos intereses que tenían que ver con las historias, las conexiones entre proyectos, etcétera, como que lo estuve depositando ahí, y por primera vez en mucho tiempo empecé a preocuparme por cosas que a mí me interesaban, ¿no? Y entonces regresé a pintar, ¿no? Regresé a dibujar, regresé a escribir, ¿no? Relatos, etcétera. Y empecé a hacer cómics también, ¿no? Entonces fueron 2 años en los que pues, desarrollé como un archivo de imágenes que tomaba de internet, ¿no? Que justo terminan como en esa pieza que se llaman Carbon Copies, ¿no? Y son collages que hacía como en dispositivos móviles, ¿no? En Instagram, layout, etcétera. Y todas las noches, llegando como de mi trabajo de día, que era curar la Bienal junto con Willy, pues me ponía a hacer estos collages, ¿no? Y era una cosa que yo no sabía en qué iba a terminar, pero como que me producía mucho placer, ¿no? Y eso me gustó mucho porque tenía mucho tiempo también en el que no encontraba como la poesía en mi trabajo, ¿no? Eran como cosas que tenían que ver más como con trazar estas conexiones narrativas, etcétera, y a veces como que me olvidaba de eso. Entonces esto como que despertó una cosa en mí que tenía mucho tiempo que no abordaba. Entonces a raíz de esa serie de collages, que tengo miles de ellos, o sea, 2 años de hacer esos collages que no sabía si iban a ser piezas, era solo por mantenerme cuerdo con mi otro trabajo de curador, ¿no? Yo siendo artista, ¿no? Empecé como a anotar como en mi pantalla como momentos abstractos, ¿no? A la hora de estar haciendo un texto, a la hora de estar haciendo una búsqueda. Entonces había momentos abstractos de diseño web o de... Hola, ¿cómo están? Que me llamaban mucho la atención, ¿no? Entonces empecé a hacer capturas de pantalla de esos fragmentos, ¿no? Y archivarlos a su vez, ¿no? Entonces lo que me interesaba de eso era como de alguna manera como que empecé a pensar en la abstracción, ¿no? En ese sentido. Y me interesaba, me di cuenta como que me ha emocionado mucho siempre como pensar en la abstracción como la primera imagen que tuvimos como enfrente que era real, de alguna manera. O sea, que era como una imagen que no necesariamente hacía referencia a otra cosa, a otra realidad, a otro objeto. Entonces, como que empecé a seguir como el curso como de la abstracción, y me di cuenta que como que de alguna manera termina a veces siendo como diseño web o una caricatura, como con la serie de los Pikachus. Y a partir de eso empecé a hacer como en base a las composiciones, empecé a hacer más composiciones, más complejas, ¿no?
Entonces ese archivo como que yo lo iba acomodando y como de una manera azarosa, o inclusive como se iban guardando como en el software, y a partir de eso volví a hacer otras selecciones, ¿no? Y luego otras selecciones, ¿no? Y a partir de eso de repente ya empezaban a perder, o sea, ya empezaba a componer a partir de eso, ¿no? Ya de alguna manera estas imágenes que se comportaban como imágenes secundarias, como imágenes que son soporte de otras imágenes, que es como el flujo de imágenes que existe en internet. Como que me empezaba a interesar como cómo llevarlas a la materialidad, como o al espacio, ¿no? Entonces cuando organizamos esta exhibición, se me pareció muy pertinente como trabajar con el espacio, ¿no? Cómo traducir estas imágenes al espacio. Entonces Esteban y yo desde el principio empezamos a revisar como la arquitectura de la galería, y a partir de esas como composiciones como que fuimos haciendo como una narrativa rítmica que podría permitir, que terminaba como en este mural, ¿no? Y una acción que me parecía como muy interesante era justo como hacer como de nuevo como otra acción como de captura de pantalla, como de selección con estas imágenes. Entonces a la hora de rotularlo, hicimos selecciones como de ciertos momentos y son las pinturas que están en el muro de allá, ¿no? O sea, todas esas pinturas surgen de este momento. Y me parece interesante que ahora esas son pinturas que regresan de alguna manera a la red, ¿no? Como imágenes primarias, ¿no? Y así como que empieza el ciclo como de nuevo. Y básicamente como de ahí surge este proyecto, ¿no? Que va muy de la mano con lo que estoy haciendo con los Pikachus, ¿no? Y con estas pinturitas, ¿no? Que hago con... Esto justo es como uno de los primeros ejercicios que hice como de materialización de la imagen, ¿no? Y lo que hago es como estos collages los imprimo en hoja carta, en una impresora láser casera, ¿no? Y luego hago transfers con resina a los bastidores. Entonces es una manera así como lógica de llevar como lo digital, ¿sabes? Como materializar. Y es como pintar sin pintar, de alguna manera. Y lo que me parece muy interesante de eso es que estas ya son cosas como muy íntimas, pero lo que me gusta mucho de esa serie es que si bien no lo estoy pintando, hago composiciones, pero utilizo procesos de materialización digital como para realizarlos. A la hora de hacer el transfer queda el papel como el otro lado, ¿no? Del papel. Entonces están cubiertos de papel al principio. Entonces para hacer cada una de esas es un proceso como de 3 días en el que mojo mis yemas y empiezo a tallar el papel lo suficientemente húmedo para que se retire el papel, pero no tanto como para que se venga como la impresión en ese sentido. Entonces como hay una cosa como bien bonita como que estoy como tallando y estoy revelando esa imagen a medida que hay como ciertos accidentes que me parecen interesantes. Básicamente sería como una introducción a eso. Ajá. Muy bien. Entonces, Sandra nos ayuda a moderar. Sí, ¿quién tiene preguntas? No, me llama la atención la operación de la que estás hablando, Ajá. en la que de alguna forma tú empiezas, mediante la observación de ciertos errores o glitches que hay en la interfaz de la longitud, cómo empiezas a tomar esas formas. Y me llama la atención cómo lo describes, porque dices que esta pared tiene imágenes con lo que estamos viendo son formas, no necesariamente imágenes. Ajá. Entonces, ¿cómo va de la percepción de ser una forma a constituirse como una imagen? Pues obviamente estamos viendo que terminan siendo imágenes y finalmente objetos, ¿no? Ajá. Pero me llama la atención toda la operación en cuanto a que empieza con una cuestión bastante de interfaz humano-máquina. Ajá. Es una cuestión totalmente de observación intuitiva, de forma estética, para convertir la posteriormente imagen mediante una operación bastante análoga de lo supuestamente digital. Entonces, ¿qué tanto de digital y análoga? O sea, ¿qué tal? O sea, no entiendo bien la pregunta. Ajá. O sea, estás recorriendo como el proceso. Sí, estoy como recorriendo todo Te voy a llevar a otro lado como para completar como una idea que no comenté hace ahorita. Justo una cosa que me interesa al materializar las batallas del display, justo estoy trabajando en lo que sigue de este proyecto, pero una cosa que me interesa mucho es cómo también esas imágenes se vuelven, es como imágenes set o fondo,
¿no? Entonces, de alguna manera como ocupan el espacio de una manera en que se vuelven un set para una selfie o para una serie de... O sea, todo está compuesto como para, dependiendo del punto de vista, está basado en puntos de vista, ¿no? Que es muy cinematográfico. Pero entonces todo está compuesto para que, dependiendo del ángulo, el encuadre, etcétera, se pueda componer como otra imagen como en el espacio, ¿no? Entonces tiene como ciertos momentos que puedes tú también como seleccionar. Y eso va a tener como una vida que no controlo yo en ese sentido. Entonces en ese sentido me interesa como esa cosa, ¿no? ¿Sí? Más o menos como que conecta con lo que dices. No era una pregunta muy elaborada, que me hizo una nena mapacha, que es que me empecé a fijar. Ajá. Pero entonces, de esto que hablas, a partir de que, si de alguna forma una sección de la presentada aquí es un set. Ajá. ¿Qué tan adecuado es que ese set está inmerso en una exposición colectiva? ¿Necesita ser individual? ¿Y qué tan adecuado es que esté en una galería en otro lugar? Ah, ok, justo eso. Bueno, eso es como una problemática. Lo utilizamos nosotros en este sentido como para... O sea, lo trabajamos muy, muy en conjunto, Esteban y yo, como para que funcionara como una narrativa rítmica, porque tenía que ver con lo del sonido, ¿no? La exhibición. Entonces nos pareció pertinente hacerlo de esa manera. Y ahora justo lo que estoy haciendo es planeando intervenciones en espacio público con estas imágenes, ¿no? O sea, basadas como... Sí, o sea, como... No traigo bocetos, pero básicamente como encuentro momentos en mis recorridos o muchas veces como... Ya ven las estructuras que se usan para montar como anuncios en depósitos o cosas así, pero que luego se abandonan. Entonces hay como lugares de display que ya existen en la ciudad. Entonces a partir de eso como que estoy ya armando como piezas para intervenir como el espacio público a partir de todo esto. Es lo que sí estoy interesado. Displays de... Sí, exacto. Como uso como la onda del display tiene ese doble juego, ¿no? La pantalla. El equipamiento analógico del mundo real de eso. Exacto. Así como... Entonces, o sea, lo que alcanzo a ver, pues a veces que hacer que es screenshots de imágenes, porque ya todo lo que veo ahí es como una interfaz. Exacto, son una interfaz, son soportes. Nunca hay fragmentos de imágenes como tal, o sea, dentro de... Hay como ciertos momentos, pero en lo general sí es como la interfaz lo que me interesa. Como todo ese diseño web, ¿no? Que viene como de esta historia, como de la abstracción, ¿no? De alguna manera. Y las imágenes las trabajo allá, ¿no? Ahorita estoy haciendo como unas pinturas que como que empiezan a mezclar como esos códigos, ¿no? Como esas iconografías o imaginarios, como tratando de resolver eso. Estoy pegando un poco, pero, o sea, si estás poniendo esto en la pared de la galería, de algún modo es como, o sea, como recalcar que la galería es una interfaz, Sí. pero también es una interfaz como en kernel pánico. O sea, ¿Cómo qué? Como en un error de interfaz, o sea, como que está, es una interfaz que no es funcional. Todo eso es como que responde a una cosa de ergonomía, de funcionalidad dentro de la computadora. Ajá. Tú lo sacas, lo regresas como tú dices, como en glitch, en bug, ¿no? Sí. Hay algo que estés como relacionando con el sentido de que esta interfaz tiene ese error. No, porque sí tomo, o sea, como el glitch como que no me interesa tanto en ese sentido. O sea, como que de hecho yo no lo había considerado como parte del proyecto, sino son como que como que me interesa la mirada que localiza como este momento abstracto, ¿no? Y como que lo saco, ¿no? Entonces tomo decisiones. O sea, esta es una composición que hice a partir de varias composiciones que se fueron haciendo a la hora de recolectarlo, ¿no? Entonces hay momentos así como que hay momentos como en iPhoto o en fotos, ese software que te los va archivando, que es como Picasa ¿no? Que hay como los iconitos se van poniendo, entonces a partir de eso como se van haciendo, hago selecciones de eso, pero luego eso ya lo meto a Photoshop o algo así y empiezo a como a ajustar cosas, ¿no? Me parece curioso que se haya como una relación muy estrecha con cómo se ven los errores de la interfaz, cómo presentas el negro, lo primero que dice, porque vi es en el kernel pánico, que aparece muy negra sí. Y aparece como solo texto en blanco. Claro. Y es como, sí. Se ve como error digital. Claro, por ejemplo, esto es como el fondo de YouTube,
en este caso. O sea, el glitch hasta el momento no me he clavado como en esa parte de... Sino son los momentos que sí están funcionando como deben de funcionar, pero yo tomo las decisiones de qué extraer de ahí, ¿no? En ese sentido. A mí me llama la atención que justo el desecho, como la historia de la pintura, se utilizó en contra de la composición. ¿Por qué volver a componer? ¿Por qué volver a componer hasta resaltar muchas gente? ¿Te interesa otra vez como regresar a una especie de subjetividad o cuál es el papel que le estás dando a esa mirada que recorta, que elige de todo ese archivo que recorta para luego componer? Porque eso me genera una molestia. Ajá. Porque no entiendo muy bien por qué esa decisión. O sea, como la relación que tiene el azar y la decisión en este proyecto. Sí, la relación. Pudiste haber sacado con los cosas que como una archivo Exacto. gigante, de screenshots y como de cosas que te vas encontrando, con esta relación con el flujo de la vida, y de pronto haces una pausa y a partir de ahí compones. Como esta decisión de componer, ¿nos puedes contar cómo? Claro, justo pasa, pero sí es una problemática. Es una problemática que quiero resolver. O sea, de no volverlo como una experiencia estética, ¿sabes? Como no pintar, no. Sí, no tiene sentido. Y ese es a lo que voy yo, o sea, como que ese es el momento como de tensión que tiene el proyecto, que me interesa, que es exitoso en ciertas cosas y en otras no, en este proyecto. Pero, por ejemplo, eso sí es como, o sea, son todos los iconos de cierta, o sea, esa composición estaba en un momento, o sea, en un momento de mi scroll estuvo, entonces eso lo corté. Entonces, como una decisión híbrida, como que me gustó ese momento, pero tuvo que ver con el orden en el que fui capturando. Entonces, cada vez que agrego como una imagen más, se recompone ese orden en la computadora. Entonces, cambia la composición. Entonces, de ahí como que selecciono. O sea, como todo tiene que ver con la selección. Y ahí es como el acto de composición. Pero no, es como el momento que quiero resolver yo ahorita. Ese es el problema que tengo con la siguiente fase. De que o sea, no he resuelto cómo transmitirlo al espacio público sin que se vuelva una cosa como decorativa o como una pintura en ese sentido. Como que me gusta en ese sentido lo que hace Buren, ¿no? Como que esas 3 líneas que de alguna manera decidió que, ¿sabes? Como que me gustaría llegar a algo como que me tiene que ver con ese tipo de decisiones. No he llegado a ¿Sí? ¿Sí respondí tu pregunta? ¿Sí? O sea, estoy en esa tensión yo mismo de que no... Hay cosas que no funcionan y no funcionan en ese sentido. Una pregunta, en cuanto a esto que dices que la computadora lo compone, sí. metes otro elemento, lo vuelve a componer. Sí. Como que nos pasa mucho eso cuando estamos en la computadora. Ajá. Eso es un algoritmo que maneja la computadora. Sí, es este software, o sea, es este que comparte nuestra computadora y el celular. Entonces, pues son todas las fotos que tomé. Hay una cuadrícula. Entonces, pues por ejemplo, tengo el archivo de las pantallas. Aquí están las capturas, ¿no? Sí, es este. ¿No? Entonces, déjenme mostrarles el cerebro. No, es este. Denme un segundo. Estas pantallas. ¿No? Entonces son esos como momentos. Te lo paso luego para. Entonces es como si fuera una cuadrícula y va como metiendo cada. Y se van metiendo, en un cuadrito. ¿no? Sí, entonces tiene más esa lógica como de sampleo. ¿No? O sea, lo que hago en música, soy músico también. Tengo una banda que se llama Guaynilla y está basada en sampleos. Y todo el truco de eso es como la tensión que existe entre como que se vuelva música esa repetición y que en medio no. O sea, es como que está en ese. Entonces, como es más o menos esa misma exploración. Sí, o sea, ¿sabes? Esos son como todos los props que voy haciendo. Pero si en este momento tomo otro prop, pues se van a mover y se van a configurar eso. Y eso me parece mucho tiempo. ¿Sabes? Como que es algo muy... No sé si quieran verlo así, pero bueno. Más o menos esa es la cosa. Entonces, pero sí es una problemática que no he resuelto y justo es lo que me... Eso es lo que me interesa, eso es lo que me entusiasma mucho de volver a este tipo de práctica, porque en lo que hice como en esa segunda etapa de producción, sabes, como que eran cosas como maquinarias, conceptuales, de conexiones de eso, que como que resolvía yo y luego solo se materializaban. Y está bien chido para mí en lo personal volver a traer en ese viaje, de resolverlo a la hora de hacerlo.
sea, sé de dónde parte y hacia dónde quiero ir, pero justo a la hora de hacerlo, surgen estos conflictos que estoy disfrutando mucho, ¿no? ¿Y existe alguna relación entre esta parte de componer y la cuestión que mencionaste sobre estar en estar con otras? Sí, o sea, a mí en ese sentido como que se me hace atractivo como que de repente se vuelva cacofónico, que haya momentos, pero eso está a debate completamente. O sea, sí podría funcionar como un individual, ¿no? Por ejemplo, sí, lo que sí tenemos muy claro aquí era no como adornar el resto de la obra, ¿no? Entonces sí eso era lo que tenemos claro Esteban y yo. ¿Te molesta la lectura de tu trabajo como algo ornamental? ¿Algo, perdón? ¿Que si te molesta la lectura de tu trabajo como algo ornamental o algo bonito? Pues por la formación que tuve, sí, justo es una lucha, o sea, por mucho tiempo sí me molestó, ¿sí? Pero estoy aprendiendo a disfrutar eso. Pero justo como es esa tensión de no volverlo una cosa que está adornando, ¿sabes? Que si hay un momento estético ahí que está pasando, porque hay una tensioncita, como se logró en ciertos momentos allí, creo. O sea, por ejemplo, esa línea que la arquitectura dobló, ¿no? Entonces es una línea plomada por la arquitectura. Y entonces fue una decisión que debatimos, no sé si está Mao, María, o sea, como varias personas la dejamos así o la hacemos a ojo para que funcione, ¿sabes? No, pues vamos a dejarla, a ver qué pasa, a ver si funciona en ese sentido. Sí. Yo tengo una pregunta y un comentario respecto a la manera en que la memoria de tu propio dispositivo display teléfono se va ocupando. Exacto. Cada vez que tú haces por lo que entendí ahora, cada vez que tú haces un screenshot y lo adquieres y cambia la configuración de la cuadrícula, al final está condicionado a la memoria que tú tengas en Minecraft, por la que hayas puesto adquirir o comprar. Exacto. Si tú de pronto dices, no voy a comprar más de tanto y ya no voy a comprar más de tanto, de pronto esa posibilidad rotativa del propio dispositivo se va a colapsar y se va a congelar. Exacto, sí. Ahí termina un ciclo, termina una serie, digo, se resuelve la cosa muy sencilla de seguir añadiendo memoria o no, pero creo que de pronto es una decisión. Exacto, sí, está chido. Que va a Sí. pasar unos meses como de pronto tratar de llegar a un ruido blanco Sí. a partir de la combinación. Sí, como que el momento crítico, o sea, uno de los momentos podría ser ese, ¿no? Como de que hasta donde o sea, sí compré más espacio. O sea, definitivamente sí compré más espacio. Sí, compré más espacio. Pero no sé qué va a pasar con eso. Pero sí es un momento. Es esa saturación, o sea, es una de las cosas que. O sea, en ese en específico, por ejemplo, esos son 20 por 20 porque es como lo que cabe, o sea, es como en una hoja carta, es como lo más simple que puede pensar. Pero estoy haciendo ahora composiciones de 2 metros por 2 metros, que no es como que crezco la imagen, sino hago una serie de impresiones 20 por 20 y empiezo a componer con los papeles, ¿no? Y justo está en esa misma problemática, hago una composición pictórica que funcione, como haría Larios, o sea, en base a que voy a tomar esas decisiones de repeticiones y pues justo es lo que estoy resolviendo en ese caso. Por eso ahorita estoy haciendo las de 20 por 20, lo que resuelvo esas cosas. Sí, algo interesante es que parece que no te interesa tanto plantear un nuevo orden como te interesa experimentar y seguir como en este infinito de imágenes. Sí. Entonces, se me hace interesante porque creo que justo lo contrario sería hacer un statement que estaría muchísimo más cercano al funcionamiento de la pintura vanguardista que al funcionamiento de la imagen. Claro, sí, es más cercano a la imagen. Ajá, y ahí creo que la posibilidad de la imagen abre mucho más. Sí. La otra cosa que creo que se me hace interesante la primera vez que vine a ver la expo es que tus piezas son de las pocas que tienen color. Sí. Y pues la que se llama La Nueva Onda del Silencio, y se me hacía un poco complicado que los artistas interpretaran el silencio y el ruido como blanco y negro, ¿no? Como que la mayoría de las obras que son monocromos son blanco y negro, menos esta y la tuya, ¿no? Y las tuyas. Entonces, como, ¿qué implicaciones tiene el color
Sí lo discutimos, sí lo discutimos. Y bueno, finalmente sí decidimos por el color porque no queríamos que tuviera que ver con esa como dicotomía, como ilustrativa, ¿no? Esto es tal por cual. Pero creo que las otras piezas tampoco lo pensaron en ese sentido. Pero es una cosa de azar. Sí, sin embargo, se puede, aunque haya sido azaroso, sí permite generar esa lectura. Sí, por la selección, o sea, sí, porque en algún momento sí pensábamos. Y si hay como el color sí va creciendo, ¿no? Empieza en blanco y negro las intervenciones de la primera sala y luego van llenándose de color, ¿no? Sí. Que, como que lo que me parece interesante es que no plantea un juego de opuestos, claro. como blanco y negro, sino que abre a una posibilidad. Sí. Ya no sé cómo traducirlo a su música, pero compositiva más compleja. Sí, tenía más. Que es el ruido y el silencio total. Sí, tenía que ver con el ritmo más. O sea, como mi parte como la exhibición tenía que ver con eso. ¿No? Sí, es una observación. Sí, vale. Hola, una pregunta sobre tu perspectiva, tu postura sobre la tecnología y la humanidad. De lo que estabas comentando, siento la ilusión de que al final hay un tipo de perspectiva muy positiva de la tecnología, como, no sé, en pro de la ciencia o la progreso. Ahora que mencionaron, si te molesta que tu obra sea considerada bonita, pues la belleza de tu obra por la perfección milimétrica de la atención. Pero sumergiéndonos como en tantos artistas que están hablando de tecnología, siento que están aquellos que están fascinados por la tecnología, pero también está la otra rama en la que este grado de percepción de belleza y perfección total llega a ser preocupante. Entonces, nos ahorita me puse a pensar en artistas, por ejemplo, de video, que es como el medio más adecuado para esas críticas, que hablan acerca de la pérdida de la humanidad gracias a la perfección de la tecnología. Ajá. Estos robots de Facebook que crearon su propio código. Eso estuvo buenísimo, sí. Tuvieron que desconectar. O eso creemos, igual y siguen ahí. Ya hicieron otro. ¿Cuál es tu postura como artista sobre esa rama preocupante del exceso de perfección en la tecnología? Sí. Porque siento que no llegas a ese extremo. Finalmente estas obras son más pequeñas y aunque tienen pues, mucha tecnología en la impresión, el material sigue teniendo una textura muy pues, como artesanal. Sí, eso me interesa. Incluso tienen cierto grado de perfección para lo que sea que si te das cuenta de que no son. Sí, por eso era importante pintarlas, como que sí fueran, que no fueran viniles. Sí, exacto. Sí, eso sí me interesa. Como que en ese sentido me interesa como si es lo de la imagen en la tecnología. O sea, como que, o sea, mi área de investigación y desde la maestría, yo tengo una maestría en los medios y como que siempre, si no eran los medios, sino me interesa siempre la manera en que las tecnologías afectan la manera en que nos comunicamos o que contamos nuestra historia, etc., ¿no? Entonces mucho tiene que ver con eso. Y por ejemplo, en ese sentido, como que siempre para mí es importante hacerlo, ¿no? Inclusive las cosas que son como que utilizo, o sea, hay como una pérdida de la información en la impresora que es casera y ahora en el transfer como siempre hay errores, pero siempre como que los disfruto y me gusta mucho como es. Pero algo como que me parece sumamente interesante como eso. Por ejemplo, estaba leyendo la otra vez un artículo sobre... La premisa era justo que el hecho de que el internet se haya volcado a las imágenes está haciendo como que se pierda el internet tal como fue diseñado. O sea, ya no funciona. O sea, como que ahora utilizamos el internet a partir de islas que ya no permiten seguir conectando cosas, ideas, información, ¿no? O sea, Instagram no tiene salida. O sea, una vez que llegas a Instagram, estás en Instagram, ¿no? Entonces es lo más cercano a televisión desde mucho tiempo, a un reality show, ¿no? Dependiendo de quién sigas, pero justo ahora se están configurando estas islas, ¿no? En ese sentido, y son de los temas que me interesan en ese sentido. Y como producción, ¿crees en algún momento renunciar a la parte técnica de la creación y entregarte sí. de tecnología al arte de los algoritmos o a cierto tipo de arte moderno o sí. programado? No sé. Con ese
Creo que no, creo que soy romántico en ese sentido, entonces no sé si... Como que de repente tuve ideas y cosas, pero no las perseguí. En video me interesa, por ejemplo, mucho la manera en que se va fragmentando la narrativa, ¿no? Y es pariente de esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, como que me interesa cómo ahora, como los clips o los GIFs o eso, ¿sabes? Como ahora son en sí solos cómo funcionan y se vuelve una narrativa autocontenida también, que se pierde la referencia, ¿no? Y a partir de eso estamos como generando conocimiento. Entonces se vuelven como citas falsas, de alguna manera. Y eso como que quiero ver a dónde va. Y me detiene cosas así, ¿no? Como los collages, las repeticiones, que tanto se pierde la referencia, el ruido blanco que dice Ariadna. ¿Sí estuvo claro eso? Lo que vi en la cara de No, es que más bien estoy pensando en esta analogía que hacías entre el poder y o sea, como que hacia dónde te interesa llegar. Entonces, pues yo pensaba, ok, pues tú en este momento histórico estás haciendo ese tipo de obra para otro tipo de crítica, en específico era la institucional. Y ya no estamos en ese momento y sé que tú no estás con esa intención. Sí, no lo es. Era una referencia en cuanto a las decisiones iconográficas, o sea, como... Ajá, entonces ahí más bien observando el tipo de acciones que estás haciendo, por eso hablaba de la operación que haces, creo que tiene que ver con lo que comentaba Sandra de la pintura, es que, o sea, finalmente tú perteneces a una generación que es precisamente el paso del entretenimiento análogo y digital, con la producción análoga y digital. Ajá. Pero estás entendiendo y estás, la operación que haces es más análoga que digital. Sí. Desde el momento inclusive de mencionar, esto es como si fuera internet, o sea, estamos hablando en análogo para entender lo digital, es decir, seguimos más en análogo. Ajá. Sí. Entonces, por eso es que hago, o sea, como que claro. me estoy pensando justo en este tipo de operaciones. Y la forma de mencionarlas, porque quizás seamos la última generación que está pensando de esa forma. Y dentro de 2 o 3 que ya sea totalmente el lenguaje por el cual entender. Sí se ha sobrepasado este roce entre lo pictórico análogo y lo pictórico digital, o más bien la imagen digital. Sí. Ya no tiene que ver con lo pictórico que de ahí mencionado. Sí. Sí, definitivamente es parte sobre la imagen, ¿no? Doy una clase que se llama La Red del Arte, soy profesor, y todos mis alumnos tienen como 6 perfiles en cada red social, en promedio. ¿En serio? Y es una cosa súper natural, ¿no? Entonces tienen un perfil para sus compañeros de clase y profesores, uno familiar, ve tú a saber, ¿no? Su mascota, etcétera. Y así es el mundo, o sea, esquizofrénico en ese sentido. Entonces estamos fragmentados, o sea, hay como que esas cosas me interesan, ¿no? Como ahorita, pero sí es la parte como humana de eso. Sí, Somos pero es un viaje, o sea, hay unos videos que ven, quedó chisme. Hay unos videos, no sé si los han visto, pero son así es como orientales comiendo mucha comida enfrente de la cámara. ¿Los has visto? ¿Los has visto? Qué viaje, ¿no? Entonces, estamos solos, entonces la gente pone esos videos en YouTube para comer con alguien. Creo que buen negocio. Negociazo. Bueno, ya me fui por las ramas, pero está conectado. Sí, hay una tesis de uno de mis profesores que creo que tiene que ver un poco con contexto, porque dice que la imagen sustituyó a la palabra, ¿no? Que era lo que... Claro, sí, exacto. Tú antes, ¿no? Como que estábamos volcados hacia la imagen. Y también como algo interesante de que en el medio análogo se pueda fijar la imagen es ver cómo en realidad ya ni siquiera, así como antes scrolleábamos información y no leíamos artículos completos y solamente íbamos sacando fragmentos de lo más interesante del artículo, eso mismo pasa también con las
que estaría interesante pensar 10 imágenes de Instagram que nos hayan encantado en el día. Cambiado la vida. Sería complejo, ¿no? Sí. Más bien nos quedamos con motivos, nos quedamos quizá con lo bello. Sí, son grupos de, sí, son motivos los que como que... Y con formas quizá. Sí, formas, motivos, así como repetición. Temas. Sí, es eso. Dime. Yo veo una tensión interesante entre el problema del display como algo que en su naturaleza es transparente, ¿Qué? que no debe notarse porque soporta otra cosa necesariamente, ¿no? Como que esa es su función. Y veo las piezas y me parece interesante cómo detectas, cómo al hacer evidente el display, evidencias también el soporte o el medio por el que se transmiten las imágenes. Pero veo una contradicción en el momento en el que, no necesariamente en sentido negativo, pero Claro. en el que ese display vuelve a aparecer ahora como imagen. Esta parte de acá. Exactamente. Sí. Porque de alguna manera creo que Eso fue un temita. Al principio, como pintura, como imagen primaria, sí. Sí, ese fue un temita, porque en algún momento lo que queríamos hacer era que se recortara si fuera tabla roca, ¿sabes? Como el muro, ¿sabes? Como hacer esos crops ahí. O sea, como en lugar de usar bastidores, cortar el muro, ¿sabes? Como de alguna manera traértelo. Pero bueno, no todo ese muro es tabla roca, entonces eso nos metió en un problema técnico. Y luego pensé en Strapo, ¿no? Pero también hablé con Pablo y Pablo hace Strapo. Digo, no es de él, ¿verdad? Y entonces hablé con él como para técnicamente cómo se puede resolver y me comentó que sobre el yeso iba a ser un problema, ¿no? Como que sí iba a batallar. Entonces, la verdad, esa sí fue una decisión como por abordar esta cosa de los selecciones sobre la selección, ¿sabes cómo? Pero no creo que vayan, ¿sabes? Como no quedé tan satisfecho en ese sentido. ¿por qué? Sí. Porque era hasta difícil trazarlo. ¿Sabes? Como que era, o sea, cambiaba la experiencia de ponerlo en el display, en el muro, ¿no? Entonces eso es como algo... Ajá. Porque creo que en el momento en el que sucede esto de los cuadros pasa otra cosa interesante, que es como una aproximación neoplástica, o sea, como de esencia de la imagen, que se vuelve cuadro. La esencia de la imagen como el que aparece en el display, como si escarbáramos niveles de información. Exacto. Y en el display, en sus errores, apareciera una especie de orden. Sí, como que otra vez ya se encapsula y se vuelve... Ajá. Sí, eso creo que tienes mucha razón con eso. Sí, es algo a considerar. Pero sí, o sea, creo que eso como de... No sé todavía, o no sé si deba seguir pasando. Ajá, no. ¿Sabes? Genera una... ¿no? Ajá. Sí, hay algo ahí que resolverse, ¿no? Sí, puede ser interesante, no lo veo como algo... Sí, es como un momento ahí a discutir, ¿no? Sí, eso me gustó. Y sí lo fue en ese sentido, o sea, como que era como esto como bueno, hay más tiempo de seguir trabajando, ¿no? Eso. Pero sí, esa cosa del bastidor a mí me hubiera encantado cortar los pasos, si fuese necesario, ¿no? Igual y no, pero sí es algo. Muchos grupos que vinieron, salió mucho el comentario y la cosa de el diálogo de tu pieza con las demás piezas, que es el diálogo con los artistas, de tener el espacio todo invadido por un poco como, o sea, que toda tu pieza envolviera el trabajo de los otros artistas. No sabiendo lo de, puede ser que al final es un display en el que están las otras cosas encima. Ajá, exacto. Pero sí, no sé si quieras decir algo como tal vez también. Tajani. Hubo muchísimo debate de, o sea, no sé, primero los de Soma Summer y después toda la gente que vino a esta vez que era antes, no, pero entre los grupos había muchísimo esa discusión. Claro. De que
¿Tú cómo sentiste? O sea, sí, me parece que de alguna forma fue un display, dentro de otro display, pero lo que me parece interesante de la manera en que yo veo toda la interpretación y desde donde surge es que más que ser un glitch, un error o algo que sucede mecánicamente, es de alguna manera como jugar con coincidencias, ¿no? Entonces esta noción de verse en el sentido del silencio, el ruido, como estos momentos donde tú captas que algo está pasando en la pantalla y que amerita retratarse, me parece que es como una base de sonido silencio muy sólida, como por encima de eso, agregar otro comentario. Creo que sí. O sea, no es que nosotros piezas fueran un comentario dentro de piezas, sino se convierte en un producto positivo. O sea, es una coincidencia dentro de otra coincidencia mucho más grande. Sí, va. Nos sorprendimos de esto de que la gente como que decían, hemos visto intervenciones, pero como que muchos terapeutas decían, no sé si me gustaría que mi pieza fuera esta y estudiar con eso, Sí. ya sabes, cómo está. Bueno, eso tiene también mucho que ver con la manera en que trabajamos la exhibición. O sea, sí, fue una experiencia muy bonita. O sea, sí, todos juntos, ¿sabes? Como las relaciones entre curador, artistas, etcétera, galeristas, fue una cosa. O sea, como que todos estuvimos al mismo tiempo discutiendo. O sea, y en ese sentido, yo creo que no fue impositivo en ese sentido. Claro. No, y sí lo entiendo, sí lo entiendo. Pero bueno, está padre que pase también. Está padre que pase esa discusión. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, voy a cerrar con un comentario. Creo que está súper interesante tu propuesta, pero quizá todavía hay un fantasma recorriendo la exposición, que es el fantasma de la geometría. Entonces, creo que va muy enfrentado el comentario a lo que decías tú, como qué tipo de órdenes los artistas pueden generar en relación a lo tecnológico. Y no que el fantasma igual sea bueno o malo, pero imagino que quizá podría haber otro tipo de fantasmas que puedan surgir en esa estructura esencial en las interfaces, en las redes, ¿no? Claro. Porque si bien es muy reconfortante ver las semejanzas que hay con la historia de la abstracción, también creo que es muy interesante empujarlo un poco más, quizá abandonar esa historia y ver si la misma interfaz ofrece otras estructuras o si son las mismas estructuras visuales del siglo XX las que se siguen repitiendo. Como que me quedo con esa pregunta para la siguiente.